empecé en el call center, trabajaba no, hice varias cosas. Trabajé en el colegio, cuidando chicos. Y bueno, no lo contaste, ¿podés? Bueno, mi carrera artística empezó en un call center. Llamaba a la gente haciendo voces y me cagaban a pedos. Y una vez casi se muere una vieja. Lo que pasa es que en Argentina que el servicio está cortado. Pero ya me iba. Y después de ahí empecé a hacer radio en una radio zonal y empecé a partir de dejar el call center, hice un demo y empecé a llevarlo a varios estudios de audio y me llamaron de uno como para empezar a trabajar y yo estaba estudiando la carrera de locución, me rebotaron 3 veces del ISER, entré, sí, la tercera vez y bueno, en paralelo estaba estudiando producción de radio y televisión, me recibí de productor de radio y televisión y bueno, y empecé a grabar publicidades como haciendo voces y haciendo acting, ¿no? De chico adolescente. ¡Ma, qué ricas galletitas! Y ese tipo de cosas. Y después de eso junté dinero y le pedí oportunidades a los productores y me decían que no era conocido y que no me podían dejar entonces dar arriba del escenario. Y compré Avenida Q y estuve 2 años. Gracias, Rochi, mi primo. Y estuve 2 años llevándola a diferentes lugares y todos me miraban y decían, pero ¿cómo tenés los derechos de Avenida Q? ¿Quién sos? ¿Por qué tenés los derechos de Avenida Q? Me llamaron varios productores diciéndome y amenazándome que no lo iba a poder hacer en ningún lado, diciéndome, si no lo haces conmigo no lo vas a poder hacer en ningún lado, puntualmente. Porque no te conoce la gente, nada. Y entonces yo había dado la palabra y Jonathan Goransky me abrió las puertas, y hoy está acá. Sí, Jonathan Goransky me abrió las puertas del Paseo de la Plaza junto con Mariano Pagani y sí, y se produjo Avenida Q, se hizo Avenida Q y después de eso me llamó Pablo del Campo, que yo Pablo lo conozco del mundo publicitario y me dijo que había comprado una obra que se llamaba Casi Normales, que a él le parecía que yo podía dar con el perfil para poder hacer el psiquiatra. Y yo en ese momento estaba muy delgado, muy flaco, muy esquelético por producir, por actuar, por pagar sueldos y no tenía mucha fuerza para hacer nada y le dije, no me veo para nada. Me insistió, le dije que no y después hizo varios castings y finalmente hice este papel y es mi segunda obra. Y no me pone orgulloso ni nada, pero no estuve en ningún lado y fui a medida que fui haciendo todo esto acá arriba del escenario aprendiendo de las marcaciones que me sigue haciendo el indio todas las noches, así que así hasta acá llego yo. ¿Y los anteojos? El talento no se estudia, querido. El talento se tiene. Por eso Martín ahora se retira. No todos tenemos un vestido de reina de agua. Claro, esa onda. Muy bien, muy bien. Bueno, creo que mi historia no es tan interesante como la de los demás. Ay, qué divino. Bueno, yo empecé en una especie de novela muy extraña que la eliminé de mi memoria, pero ya que estamos la voy a contar, que se llama J.Q. Late. No lo había dicho, me parece. Bueno, sí, esa cosa medio extraña que había, fue mi comienzo. Después estuve... Sí, hablamos en inglés. Hablamos en inglés. Y después de eso, no me divirtió tanto y me tomé un par de años sin hacer nada artístico profesional. Hacía obras amateur, con amigos, etc. Y empecé a estudiar una carrera en la universidad
de la cual me recibí el año pasado. Y bueno, después empecé a audicionar, empecé a tomar muchas clases. Bueno, ya venía tomando muchas clases. Empecé a audicionar, estaba ahí que casi, que no, que sí, bueno, llegué a Casi Normales. Ya la había visto la obra y dije, bueno, es esta. Y se dio la casualidad que fue esa y acá estamos. Qué buena onda. Bueno, es. ¿De qué te recibiste? Pero son los dos. ¿De qué te preguntaron? ¿De qué te recibiste? Licenciado en Administración de Empresas. En una temporada que estábamos en Nacional, entre escena y escena, Mati estudiaba y resaltaba que yo me sentía una porquería. Era la persona con menos voluntad del universo. Yo empecé en el club italiano, en Caballito, a los 10 años, haciendo Mi Bella Dama. Y entré como de casualidad porque me anoté en el club por un cambio que hubo así como en la familia. Y me anoté en todo, hasta en esgrima. Y la primera semana fui a todo, la segunda semana solo hacía teatro. Pero probé, todos los probé. Y el primer día, no, fue un solo día. No, de clase. No con el disfraz. Y el equipo. Y llegué y ya estaban montando Mi Bella Dama. Pero así muy amateur, o sea, con CD, hacían playback, era como una cosa... Pero lo hacían de una manera, lo afrontaban como muy profesional. Y me llevaron a un camarín y me enseñaron una coreografía que nunca en la vida nadie me había enseñado una coreografía. Yo no podía creer lo que me estaban enseñando y me volví como obsesivo desde ese día hasta hoy. Y ahí empecé y la pasé muy bien y después me agarró fiebre después del estreno. Por toda como la energía que había tenido, era muy chico, tenía 10 años. Y después, bueno, a los años empecé a estudiar con Hugo Midón y tuve la suerte de trabajar en una obra de él, en Derechos Torcidos, y bueno, después vino High School Musical y bla, 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 bla. Y Normales, que fue, justo hoy decía, como la obra que más deseé en toda mi vida, nunca decía algo tanto, así como un año entero. Pensando en Casi Normales y no podía tolerar que nadie hablara de Casi Normales, pues sentía que nadie podía saber más de lo que yo sabía, por favor. Y cuando apareció de esta manera, porque podría haber aparecido de una manera de, no sé, 6 meses en cartel, ponele, bueno, tenemos un cuadrito en casa, pero 6 temporadas, discos, viajes, ustedes, todo lo que, tatuajes, todo, una vida muy casi normal y increíble. Bueno, yo empecé con Casi Normales y igual canto desde muy chiquita, empecé clases de canto a los 6 porque mi familia grababa discos familiares, porque todos cantan, son todos cantantes. Igual grabé algunas cosas, no sé, para Coca-Cola, para Nestlé, pero más como jingles. Pero nada, mi primer trabajo fue Casi Normales. Tenía 15. Uniforme de colegio. Tenía brackets, estudiaba en los ensayos. Sí, era re chiquita. Ahora ya soy grande. Ella me contaba que tenía una nena muy talentosa, pero muy chiquita, 5 años, 6, ¿puede ser? No, tenía 6 o 5, 6. Cuando nací. Me decía, yo la conocí a Belén y Belén, Matilde, no sé en qué momento, pero en algún momento de laburos compartidos, me hablaba de una nena muy talentosa a la que ella le daba. Mucho después,